Amigos, bienvenidos a Jarpazo. Este es nuestro penúltimo programa de la segunda temporada. Y bueno, pues estamos desglosando Marcos capítulo 13 ya para nuestra segunda temporada. Vamos a entrar con más temas interesantes, describiendo el capítulo 21 de Lucas con mucho detalle. Pero ahora estamos en Marcos 13, acuérdense del diagrama que tienen delante de ustedes. Estamos entendiendo que hay 6 acontecimientos mencionados por Marcos y los primeros 3 parcialmente se cumplen en el año 70, pero de nuevo los 6 acontecimientos se van a cumplir para el tiempo en el que se aproximan los días del fin, especialmente el periodo llamado la Gran Tribulación, y se cumple de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así en ese mismo orden. Y estamos analizando los últimos 3 que prácticamente se cumplen en conjunto, que son después de aquella tribulación, el fin y aquel día y la hora. Prácticamente se van cumpliendo de una manera al unísono o concordando con el fin del periodo de la Gran Tribulación. El versículo 24 y 26 lee de esta manera: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Posteriormente acontece lo que se llama el fin. El fin se refiere a la venida del Hijo de Dios, que coincide con la segunda venida gloriosa, que 3 acontecimientos se requieren para que suceda, no el rapto, aclaro, sino la venida de Cristo, su regreso glorioso. Tienen que suceder 3 cosas: aquella tribulación mencionada, la tribulación de aquellos días, las señales cósmicas que también menciona Marcos, y las potencias de los cielos conmovida. Prácticamente se refiere al periodo llamado el periodo de la ira, del cual les invito a que me acompañen para ver el siguiente clip que nos explica qué es esta ira escatológica. La ira escatológica, la que caerá sobre el mundo entero antes del fin, conocido como la ira venidera, Primera de Tesalonicenses 1:10, y se caracteriza como un día de ira, enojo, tribulación y angustia, Romanos 2 del 8 al 9. Sin embargo, no es solo un día como cualquier otro, sino llamado el gran día de su ira, Gemera Megale des orges autu. En Apocalipsis 6:17, al que Lucas 21:36 exhorta a orar para escapar, este día se manifestará en el día del Señor descrita por los profetas. Joel 2 del 2 al 11 lo describe como día de oscuridad y penumbra. Aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Habrá fuego y llamas. Nadie escapará. Correrán como caballos. Aun cayendo sobre su espada no se herirán. Temblará la tierra. Se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán. Las estrellas retraerán su resplandor. Es un día grande y terrible. Nadie podrá soportarlo. Joel 2:30. Antes de este día grande, prodigios en el cielo, en la tierra sangre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Sofonías 1 del 14 al 18 añade que es un día, terrible día. Está cerca. Día de llanto amargo, de sonido de trompeta y gritos de batalla, juicios por haber pecado contra el Señor. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará. Toda la tierra será devorada por el fuego de su celo, a toda la gente de la tierra. Amós 5 del 18 al 20 lo describe como oscuro, de perversión. En el Nuevo Testamento los escritores se refieren a este día no como un día de 24 horas, sino como un periodo de juicio que inicia con la Gran Tribulación, y específicamente da inicio con la segunda parte de ella. Romanos 2 del 5 al 9. Día de ira, juicio de Dios, pago, enojo, tribulación, angustia. Apocalipsis 6 del 12 al 17. Terremoto, sol negro, luna en sangre, estrellas cayendo,
cielos desvanecidos, islas removidas, poderosos escondiéndose en las peñas, reconocen que es la ira del Cordero y ese gran día, no de 24 horas, ha llegado. Todo eso y muchos pasajes que se refieren al periodo de la tribulación son paralelos de la ira de Dios. Se trata de una ira universal, como una hora de prueba para el mundo entero, no para la iglesia. Apocalipsis 2:10. Dios se ha manifestado gubernamentalmente en juicio sobre la rebelde Israel, quien lo ha provocado a ira con sus múltiples infidelidades, injusticias, robos, maldades y rebeliones. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Esdras y muchos otros. A ellos los profetas anunciaron un día de ira cuando venga a establecer su reino. Isaías 13:19. Manifestado mediante juicios abrumadores. Isaías 26. Para quienes no quisieron recibir el amor de Dios, convirtiéndose en objeto de su ira. Coincide con el periodo de tribulación, el cual viene sobre un mundo que se burla del arrepentimiento y el llamado de Dios a sus vidas. Se manifiesta en llamas de fuego para retribución de quienes no obedecen el Evangelio. Jesucristo mismo llamó a huir de la ira venidera, habiendo llevado la ira y maldición, librándonos así a los creyentes de ella. Además de la tribulación, día del Señor coincide con el día de su ira. Para Israel ese día será un día de angustia, relacionada con el día de Jehová o de la tribulación cuando Dios trate con esa nación. Ira de Dios. La frase el día del Señor es usada 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. También es aludido en otros pasajes con conceptos sinónimos. Pues amigos, vamos a un corte y cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de esta ira escatológica, a diferencia desde luego de la ira gubernamental de Dios, la cual vamos a hacer una decisión muy clara al respecto. Así que acompáñame a unos mensajes y cuando regresemos más aquí en Jarpazo. No se olviden amigos, estamos aquí en Jarpazo a través de Veracidad Channel y bueno, pues ya estamos estudiando el tema de la ira de Dios. Estamos haciendo una diferencia muy clara, muy marcada, que la Escritura nos presenta acerca de la ira escatológica y la ira gubernamental de Dios. La ira de Dios es algo que está en su naturaleza y que tiene que ver con su santidad y que tiene que ver también con su justicia, y que es, por así decir, la otra cara del amor. Porque el amor tiene que necesariamente contener la ira, porque esa es la que provoca a celo, porque esa es la que causa la justicia. Dios no puede aprobar la injusticia y tiene que revelarse en su ira. Y es aquí donde en la ira gubernamental, muy diferente a la ley de la siembra y la cosecha o de la causa-efecto que puede existir, porque dice todo lo que el hombre sembrar eso también segará. No necesariamente tiene eso que ver con la ira de Dios, sino como una ley de causa-efecto. Pero cuando hablamos de la ira, primeramente su ira gubernamental es un actuar de Dios que está en su naturaleza y que se revela primeramente en cada país, en cada nación, incluso en cada familia. Este tipo de ira gubernamental, que así se menciona en el libro de Romanos, es desglosado de una manera clara en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos. Pero en el capítulo 1 dice, pero la ira de Dios se revela desde el cielo. Y aquí es donde aparece la intervención divina. La ira de Dios se revela como un abandono, es decir, un abandono de Dios a la suerte de las personas, cuando Él quita su mano, cuando Él quita su providencia, cuando Él quita su protección sobre una nación, entonces sufre las consecuencias del abandono, y esto es la ira de Dios, que puede manifestarse de una manera cataclísmica, como por ejemplo a través de un terremoto, un huracán o la otra forma en que pueda castigar a una nación. Y en ese sentido también esta ira
no es necesariamente la ira escatológica. Pero cuando nosotros hablamos de la ira escatológica, nos estamos refiriendo al periodo de tiempo, los últimos años de la tribulación, cuando Dios mismo va a manifestar su castigo sobre los moradores de la tierra. Y es aquí dos puntos. Número uno, sobre Israel, porque la ira de Dios se va a revelar sobre la gente pecadora que habrá desobedecido a Dios del pueblo de Israel, pero también porque se llama tiempo de angustia para Jacob, que es un tiempo de ira sobre esa nación, pero también sobre las naciones gentiles que hayan oprimido a su pueblo, y la ira de Dios es donde viene la actuación de Dios en forma escatológica para ese periodo de tiempo conocido como la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios no puede caer sobre la iglesia, y esto es algo muy claro en este sentido, porque menciona las escrituras que Dios no nos ha puesto para ira. En Romanos 5:9 también dice que mucho más estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí en este sentido se refiere a la ira escatológica, no a la ira gubernamental. Entonces esta ira escatológica, a la cual hace referencia al último periodo de tiempo llamado la gran tribulación, en el que Dios mismo va a actuar. Entonces aquí estamos diciendo que la gran tribulación, constituyendo la ira de Dios, es diferente a las tribulaciones que en general, como hemos visto anteriormente, es diferente en intensidad, en fuente y en naturaleza. Por lo tanto, es una tribulación única y, como dijo el Señor Jesucristo, irrepetible. Entonces allí entendemos claro algunos conceptos. Bueno, me gustaría que me acompañen con algunas preguntas que vamos a discutir respecto a esto, porque eso da luz y pie a varias preguntas. Una de esas preguntas es: ¿acaso no en Apocalipsis 7 la iglesia sale de la gran tribulación? Porque es una de las preguntas que a lo mejor nuestros amigos que estudian la Biblia, que han leído Apocalipsis 7, cuando Juan pregunta al ángel: ¿y quiénes son estos? Y el ángel responde: estos son los que han salido de la gran tribulación. Bueno, aquí nuestros amigos post-tribulacionistas afirman de una manera categórica, no tomando en cuenta el contexto, que se usa el término teis megalei, que quiere decir la gran tribulación o la tribulación la grande. Ellos afirman: la vida es una tribulación para la iglesia que permanece fiel. Han salido. No significa que han escapado de ella, sino que vienen de ella después de haberla sufrido. De la gran tribulación surge el pueblo de Dios. Bueno, esa es la afirmación que ellos hacen. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta. Primero, el capítulo 7 contiene dos multitudes. La primera multitud son de 144,000. Específicamente dice judíos, 12,000 de cada tribu. Y estos son sellados, guardados para que atraviesen como predicadores durante el periodo de la gran tribulación. Y en el capítulo 14 ellos están de pie en el monte de Sión y ellos pasan aquí en la tierra. Después hay otro grupo que es de todas naciones, tribus y lenguas, es decir, gentiles específicamente. Por lo tanto, no se refiere al pueblo de Israel, sino a un grupo que es incontable, pero que es gentil. Sin embargo, no constituye a la iglesia, porque la iglesia ha sido arrebatada. Este grupo ha sido decapitado. Por lo tanto, hay una diferencia grande entre ser arrebatado y ser decapitado. Estos han salido de la gran tribulación. Entonces, muy interesante saber que la iglesia fue ya librada de la hora de la prueba, es decir, no atraviesa por la gran tribulación cuando este grupo está saliendo de la gran tribulación, como dice literalmente la traducción, fue librado o está siendo librado de la gran tribulación, porque lo literal de esa traducción es ellos están saliendo de la gran tribulación, es decir, es una procedencia, ellos proceden, son productos ahí del periodo de la gran tribulación. Entonces, en otras palabras, aquí se está hablando de un grupo específicamente que pasa por la gran tribulación, pero que no se refiere en ninguna manera a la iglesia. Bueno, pues aquí es donde llegamos a algo muy interesante, porque es precisamente aquí en Apocalipsis donde se menciona este periodo de tiempo llamado la gran tribulación,
y que en otros pasajes se refieren a este mismo periodo de tiempo, pero no es tribulaciones en general, sino que Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Y el uso del artículo de megaelipsion en Apocalipsis 7:13 nos muestra que se trata no de cualquier tribulación, sino de un periodo de tiempo técnicamente denominado en la escatología la gran tribulación, es decir, el periodo en el que Dios derramaría su ira y los juicios escatológicos profetizados precisamente en ese libro. Mateo 24 también dice: porque habrá entonces gran tribulación. Este periodo de tiempo entonces es mencionado de una manera clara, la cual nunca vio desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá hasta esa hora de la prueba. Ahora el versículo 19 de Marcos 13, que es el capítulo que estamos leyendo, también habla de la tribulación de aquellos días. Vamos a hablar de más de esto cuando regresemos después de este corte. Amigos, continuamos aquí en Jarpazo, acompáñenos y estamos analizando algunas preguntas interesantes. Una de las preguntas es de Apocalipsis capítulo 7, si es la iglesia la que sale de la gran tribulación. Ya hemos visto que no puede ser la iglesia, porque estas personas inclusive del capítulo 7 que salen de la gran tribulación no fueron llamadas con la iglesia, debido a que cuando la iglesia fue salva, fue trasladada. Ellos no habían sido salvados y estos fueron conversos durante el periodo de la gran tribulación y tuvieron que morir durante ese periodo. Así que fueron martirizadas, no fueron arrebatadas, fueron muertas e introducidas al cielo decapitadas. De ahí que aparecen con palmas en las manos. Bueno, si ellos fueran la iglesia, Juan mismo los hubiera reconocido, como hemos visto. Quienes aparecen en la visión entonces aquí no han vivido prácticamente la tierra, pues se trata de los que salen de una futura tribulación. En otras palabras, son personas que todavía para el tiempo de Juan no habían estado sobre la tierra. Eso es muy interesante. Por lo menos Juan, como dijimos, hubiera reconocido alguna. En la gráfica presente entonces encontramos que la 70ª semana, así como lo presenta, estamos ahora en el tiempo del vacío, en el tiempo presente. Culminará con el arrebatamiento de la iglesia y viene el periodo llamado la gran tribulación, según la imagen que está delante de nosotros, Teis Megaelipsion, es decir, la gran tribulación en términos técnicos, dividido en dos partes, 3 años y medio de los principios de dolores y 3 años y medio de aquellos días, la cual culmina con el fin de las 70 semanas, con la vuelta y regreso de Cristo con que coincide, y eso sucede después de la tribulación de aquellos días para dar paso posteriormente al milenio. Bueno, vamos a ver la segunda pregunta. Se refiere 1 Tesalonicenses el día del Señor como ladrón en la noche. En el capítulo 5 se refiere al arrebatamiento de la iglesia y se refiere a la iglesia pasando por la gran tribulación. Bueno, vamos a entender esto. El capítulo 4 nos habla del arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses, ahí es donde se menciona el rapto. El capítulo 5 nos habla del día del Señor, y el término del día del Señor no se refiere específicamente a su regreso, aunque lo incluya, como vamos a ver en unos momentos, pero distinguimos específicamente en el capítulo 5 los pronombres. Aquí es donde entra el tema de la gramática de la interpretación. Aquí entra el término ellos y el pronombre también nosotros. En este caso, la repetición del pronombre vosotros nos va a distinguir, porque dice el pasaje según Tesalonicenses 5:2, porque vosotros, está hablando a la iglesia, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan, y allí se refiere no a la iglesia, no al vosotros, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Es decir, como son hijos de la luz, ellos no están en tinieblas y por lo tanto no esperan el día del Señor, sino que esperan el arrebatamiento de la iglesia. En cambio, en el versículo 3, el cambio es autois. Ellos indica claramente que los que están
les va a sorprender el día del Señor es a ellos, pero que la iglesia no está esperando el día del Señor, sino está esperando el arrebatamiento de la iglesia, o están esperando al Señor. No tienen por qué estar preocupados la iglesia entonces de los tiempos y las sazones que se mencionan en el capítulo 5, porque eso es para los impíos. Y es aquí entonces que ellos, los impíos, son distinguidos de vosotros, que en ese caso son mencionados como nosotros también. En el capítulo 8 se incluye el apóstol cuando dice nosotros somos del día. Es decir, no estamos en tiniebla para que nos sorprenda como ladrón ese día, el día del Señor, que se refiere específicamente a la gran tribulación. Entonces el capítulo 5 se refiere a los incrédulos. Ellos van a ser sorprendidos por estos cataclismos que vienen en el periodo de la gran tribulación, que se va a desembocar en el periodo llamado el día del Señor. Esas señales van a caer sobre ellos, pero para nosotros no nos va a sorprender ese día, porque antes de que llegue ese día vamos a ser previamente arrebatados. Hay sacados tiempos específicos, hay tiempo correcto también para ese día, el día del Señor, pero lo que expresa 2 Tesalonicenses es que los incrédulos les sorprende el día del Señor. ¿Por qué no a nosotros? Porque nosotros somos del día y estamos esperando al Señor, mas no nos va a sorprender el día del Señor. No es lo mismo el día del Señor que le incluye que la venida de Cristo. La frase día del Señor, por ejemplo, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento, en los pasajes que ustedes pueden apreciar. También es aludido en otros conceptos en Apocalipsis 16, cuando se habla de la ira de Dios que es derramada en el día del Señor, en 6:17 y 16:14. Aparece el día del Señor. En la gráfica que tienen delante de ustedes, aparece una gráfica donde desdoblamos la explicación del día del Señor. El día del Señor es un periodo de tiempo, no de 24 horas, sino que es un programa de tiempo en el tiempo de Dios, porque para el Señor, recuerden, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El que se desdobla primeramente en el día de Cristo, es parte del día del Señor, pero coincide con el arrebatamiento de la iglesia y el periodo de recompensas. El día de Jehová incluye el periodo de la gran tribulación, y específicamente la segunda parte de la gran tribulación hace mucha referencia a esa parte como el día de Jehová, pero se extiende en todo el periodo milenial en el que establece su reino en el día del Señor, que son el de 1000 años. Y el día de Dios específicamente se refiere al periodo del tiempo del juicio final y la destrucción de los cielos y tierras actuales. Por eso dice que el día de Dios viene en el cual los cielos, en el día del Dios, los cielos serán encendidos. Y en ese sentido se habla de la destrucción o juicio final. Entonces, el día del Señor es un programa que se desdobla en 3 programas: el día de Cristo, el día de Jehová y el día de Dios. Entendiendo esto, Pablo tiene en mente entonces algunos de estos conceptos del día del Señor cuando está hablando a los tesalonicenses. Y en el capítulo 5, entonces, cuando habla del día del Señor, que no lo estamos esperando el día del Señor, sino que estamos esperando al Señor, porque el día no nos sorprende a nosotros como ladrón, porque dijimos somos del día y por lo tanto ya nos fuimos en el rapto. No nos puede sorprender el día del Señor. Entonces el día del Señor es para los enemigos de Dios. El rapto es para los del día, es decir, previamente, antes de que venga el día del Señor del capítulo 5, viene el arrebatamiento del capítulo 4. Entonces el día del Señor es la ira. Y Dios, recuerden, según 1 Tesalonicenses 5:9, dice, no nos puso para ira. Eso dice el mismo contexto. Así que, amigos, hay una pregunta más. ¿No es acaso el rapto luego del día del Señor, según 2 Tesalonicenses capítulo 2? Bueno, este pasaje habla de una cronología muy hermosa, pero lo vamos a ver en nuestro próximo programa, así que no se lo pierdan. Sigan con nosotros porque ya es el último programa de nuestra segunda temporada. Así que tenemos mucho más en nuestro próximo programa. Les ha hablado su amigo Salomón de la Cruz Tuyub.